Error 406. Anime. Videojuegos. Anime. Entretenidamente no aceptable. ¿Qué tal, oyentes? Tuturú. Una vez más les damos la bienvenida a otro episodio de nuestro podcast y su podcast potosino, Error 406. Por si aún no nos conoces, yo soy Miss Pink y para fines de esta presentación veo anime, leo manga y a veces juego. Y yo soy Mr. Black y juego videojuegos, también veo anime y de vez en cuando toco algo de manga. En esta ocasión queremos empezar una mini saga intermitente que denominaremos animes, mangas y videojuegos históricos. Como personas que disfrutan de más de un pasatiempo, este tipo de recursos nos emocionan demasiado, ya que muestran una especie de composición alternativa a la realidad o simplemente el punto de vista del autor. Así que si estás buscando historias más adultas, digamos, quédate un rato más con nosotros para descubrirlas. Los primeros participantes en la lista serán Vinland Saga y Assassin's Creed. Acérquese un cafecito, sin azúcar, unas palomitas o algo así, porque puede que este capítulo se alargue un poco. Así que, comenzamos. Bueno, vamos a empezar conmigo. Ajá. Vamos a discutir un poquito, bueno, yo voy a hablar mucho de Vinland Saga. Vientos. Antes de empezar, sí quisiera comentar un detalle. Ajá. El anime y el manga de Vinland Saga empiezan diferente. Mientras que en el anime empiezan, digamos, en orden cronológico. Ajá. En el manga empieza un poquito más adelante del inicio. Aún así es la misma historia y se entiende igual. Quizá la diferencia radica en que el manga empieza pues fuerte. Teniendo esto en cuenta, decidí contar la historia de acuerdo al manga y verán que es ligeramente más emocionante. Así que anímense a ver el anime si aún no lo han visto. Recomendadísimo Vinland Saga para todos aquellos que les guste. Bueno, vamos a hacerlo así como que narradito. Ajá. En algún lugar, un joven furioso de nombre Thorfinn intenta acabar con la vida de un líder de guerreros. Así sin explicación. Así, ni nomás. nada. Ajá. Posteriormente, la historia nos regresa cuando Thorfinn era un niño con una vida normal, llena de amor. En ese entonces, su apoyo más fuerte era su padre, Thors. Y también es un personaje importantísimo en la trama. Thors era fuerte, el mejor guerrero, pero más que eso era un hombre un poco común. Era capaz de comprar un esclavo casi fallecido. Ajá. Y lo compraba por el cuádruple de su valor real. Ajá. En la historia, pues. Sí. Y esto lo hace pese a que las condiciones en su villa no eran las mejores, así de dinero, comida, clima, recursos, todo. Ajá. El contexto de lo anterior es que el esclavo se escapó en una cruda nevada, se congeló y pues va su amo bien enojado a buscarlo para pues dar una lección a los otros. Ajá. Pero no puede porque pues como dije, Thor lo compró. Ajá. Situaciones como esta hacían que Thorfinn no entendiera completamente a su padre, a tal punto de que tenía una idea ligeramente equivocada de lo que era. Pero aún así lo admiraba demasiado y genuinamente quería ser como él. Entonces, siguiendo con el curso de la historia, el pequeño Thorfinn está a punto de perderlo todo por esa razón, por no poder entender a su papá. Y bueno, pasan un chorro de cosas. Thor es un fugitivo que abandonó a los Jomps vikingos porque pues quería una vida tranquila con su familia. En sus palabras, la lucha solía ser todo para él. Sin embargo, el día que nació su primera hija tuvo miedo de la vida. O sea, tuvo miedo de las batallas por primera vez. Y pues escapó. Así se llevó a su hija, a su esposa. Y ya después de rato, pues hasta al Thorfinn tuvo. Pero nadie puede abandonar esa organización. Entonces, tarde o temprano, Thor sabía que las consecuencias pues lo iban a alcanzar. Entonces, pues acepta ir con el jefe de los Jomps vikingos para tratar de solucionar todo. Y pues se despide de su familia, de sus amigos. Y pues tiene todavía en la cabeza la esperanza de poder regresar.
En esta época, pues de guerras y conquistas, pues ya ves que los hombres, sobre todo los vikingos, tenían como que un sentido de orgullo. Sí, muy grande. Y de que pues tenían que fallecer y lograr ir al Valhalla, donde iban a hacer, pues como que es el paraíso, ¿no? Paraíso, de los vikingos. Sí. Y bueno, pues en ese entonces Thorfinn, de 6 años, pues ya se sentía con ese orgullo. Ajá. Y pues seguro de que sería de ayuda, según él, se cuela a escondidas en la embarcación de su papá. Para volverlo todo más complicado, parte del plan de los malos pues era quedarse en la villa, ahí donde vivían, ¿no? Y si Thor no aceptaba sus términos. Total, pues Thor no quería volver a tomar vidas, ni quería que le pasara nada a los suyos. Entonces pues según él la única solución exitosa pues era ir a hablar con el jefe. Ajá. O dejar un brazo, o así. Un sacrificio. Sí. Pues descubre a Thorfinn y los planes cambian. Pero esto puede enturbiarse aún más. Las intenciones de los Jomps vikingos no son buenas. Y pues ya tenían una trampa para el Thor. Chiali. Ajá, entonces todo sale mal. Thorfinn vive la escena más traumática de toda su vida. La pérdida de su padre, pues por su culpa. A pesar de todo, pues Thor tenía todo bajo control. Era superior a todos en ese momento. Pero tomaron a su hijo como rehén. Entonces se rinde y lo terminan en una lluvia de flechas. Chiale. Antes de partir, pues antes de partir al Valhalla, alcanza a dejar instrucciones y pone a salvo la villa y pues salva la vida de su hijo. Sus frases célebres que persiguen hasta en sueños a Thorfinn durante toda su vida. Bueno, número 1. La razón por la que debo confiar en esta espada es porque soy un ser imperfecto. Un verdadero guerrero no necesita espada. Uy. 2. No tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. No hay nadie a quien debas lastimar. Y esa frase se ha convertido casi en el lema de todo el manga, ¿no? De todo el manga, ajá. Y bueno, pues así Thorfinn empieza su venganza con el que según él acabó con su padre. ¿Sabes que el hombre del que hablamos al principio? Lo que quiere pues terminar. Ajá. Y se desarrollan varias historias secundarias. Conocemos a muchos personajes. Thorfinn pasó mucho tiempo pues con su enemigo, con Askeladd. Tanto que en algún punto se convierte como en una figura paterna. Ajá. O sea, literal, Askeladd lo vio crecer. O sea, sí se aprovechó de él. Sí. Pero pues lo mantuvo con vida. Le enseñó cosas y eso. Ajá. Y pues hasta Thorfinn llega a sufrir su pérdida. En ese momento pasa de ser un guerrero a ser pues un esclavo sin alma. Y después un agricultor optimista. Es en esta etapa precisamente cuando está rodeado de personas, digamos, normales para esa época, pues esclavos pues, que deben trabajar toda su vida por ser dueños de sí mismos. Pues en este momento es cuando Thorfinn va aprendiendo que pues los conceptos de salvación, de liberación, y después de más de una década pues pudo más o menos ir entendiendo a su papá. Hasta detuvo una guerra pues al estilo de Thor. Entonces a partir de aquí la historia pues aún le queda un chorro. Le queda rato para seguir leyendo, porque hasta esta parte se encuentra adaptado en anime. Entonces hay una gran cantidad de detalles y personajes que no mencioné para que se dirijan a ver el anime. Está el doblaje en Netflix de la primera y de la segunda temporada, y solo de la segunda temporada en Crunchyroll. Ok. Muy bien. Sí, la verdad es que es un anime muy bueno. Sí, es algo que sí recomendaría a alguien que diga que solamente los animes son para chiquillos, que solo son caricaturas, porque la verdad es que está muy padre. Es algo muy maduro, y sí, la verdad es que sí es muy recomendable. Pese a que el manga está inspirado en hechos reales, o sea, sí hay ficción, no es como para que tomen una referencia aquí, pero sí está inspirado en hechos reales. Entonces esta historia se basa en la colonización vikinga del continente americano. Así es, los primeros europeos en América fueron vikingos. Así es. Y llegaron siglos antes que el buen Cristóbal Colón. Sí. En fin, no hablé de otros personajes, pero por ejemplo, durante la primera parte, o sea, paralela a la juventud de Thorfinn, se representa la conquista de Inglaterra por el rey danés Svein. Y en el siglo, más o menos en el siglo XI. Y pues la posterior sucesión de su hijo Canuto. También la historia utiliza elementos de relatos como el Flateyjarbók, un manuscrito medieval irlandés ilustrado,
también de la saga de los groenlandeses y sobre todo de la saga de Eric el Rojo. Y si no le suena el nombre de este personaje, pues fue el mismísimo padre de Leif Erikson. Dick Dorgan. El manga aún no concluye. El creador tanto de la historia como de la ilustración es Makoto Yukimura. Esta historia sangrienta, a pesar de que es violenta, no busca glorificar la violencia. Al contrario, pertenece a la demografía shounen, aunque sí tiene sus tintes seinen por ahí, ¿verdad? Sí, de hecho sí. Está dirigido principalmente a adultos jóvenes. ¿Cómo terminará la vida de Thorfinn? Falta poco para saberlo, pues el mangaka anunció que se acerca el final. No me lo pienso perder. Debo decir que a mí me gustó mucho un par de personajes de la primera temporada, como el mismo Askeladd o el loco este que siempre se me da el nombre, que le gana a Thorfinn en la primera temporada también. Torkel, ese vato me cayó bien. Bueno, pues pasemos a Assassin's Creed. Los jueguitos. La saga de los vatos vestidos de blanco y que saltan por los techos de toda la ciudad es bastante larga. ¿Qué tan larga? Pues tan larga que tendríamos una saga dentro de esta saga para poder abarcarla por completo, ya que esta abarca desde una hipotética prehistoria hasta un futuro no tan distante y semidistópico. Órale, yo creí que solo abarcaba así como que una época de como, pues no sé, 1800 por decir. Pues no, abarca desde... Sí, desde la prehistoria, desde un hipotético Adán y Eva hasta un futuro más lejano. Que tal vez luego me lo cuentas bien. Sí. Cabe aclarar que cada uno de estos juegos va en dos líneas históricas diferentes. Una donde el protagonista, en esta ocasión Desmond Miles, se encuentra en este futuro cercano. Y digo futuro cercano porque el primer Assassin's Creed fue ambientado en 2012. Entonces, futuro pasado. Y la otra, que se desarrolla en el pasado, con un antepasado de Miles. Esto a través de una máquina que logra sincronizar los recuerdos de nuestros antecesores que están grabados en nuestro ADN, el Animus, creado por la corporación Abstergo. Sin más spoilers por ahora, vamos al resumen rápido del primer Assassin's Creed. Pues bien, nuestro amigo Desmond Miles es un hombre de poca monta que un día así de la nada es raptado. Este al despertar se encuentra dentro de la corporación Abstergo y un hombre, Warren Vidic, le explica que tiene que obtener información sobre sus antepasados y que esto lo puede lograr con el Animus, que funciona como ya lo platicamos arriba. Ahora, para llegar a esta memoria que este señor necesita, el prota tendrá que revivir toda la vida de su antepasado, Altair Ibn Lahad, que para términos prácticos le vamos a decir Altair, un miembro de la hermandad de los asesinos que la acogieron desde que él era un bebé y le enseñaron los principios de esta orden, que son no asesinar inocentes, actuar con discreción y no comprometer a la hermandad. Él era uno de los más importantes y arrogantes de esta orden. Al mandarlos a él y a otros dos compañeros a recuperar un tesoro, el Arca de la Alianza, este mismo Altair rompe las 3 reglas. Y hay que decir que los asesinos son muy serios con estos temitas. Es derrotado por Robert de Sable, que huye con el tesoro, matando a uno de los asesinos en el proceso. Después de ser humillado y fracasar, Altair regresa a Masyaf, la ciudadela donde se encuentra el escondite de la hermandad, para contarle todo lo sucedido a su líder, Al-Mualim. Aquí, uno de sus compañeros logra regresar junto con el tesoro de Sable, pero este mismo vato logró seguirlo hasta la ciudadela. Aquí se arma el zafarrancho de asesinos contra cruzados. Porque no les había dicho. Todo este juego se ubica en la época de la Tercera Cruzada. Después de este relajo, Al-Mualim ejecuta públicamente a Altair. Pero todo esto es una ilusión creada por el tesoro que le quitaron a Robert de Sable. También lo degradan y lo llevan al rango de aprendiz, obligándolo a aprender todo nuevamente. Obvio, si no el juego será muy aburrido. En fin, para averiguar quién fue el traidor entre la hermandad y quién fue quien le abrió las puertas de Sable a Masyaf y permitió la muerte de muchos campesinos y miembros de la hermandad, Al-Mualim envía al asesino a buscarlo, y después de encontrar al culpable y desvivirlo, este mismo envía a Altair a terminar con la vida de 9 hombres, los cuales traerán desastre, calamidades y guerra a Jerusalén.
En esta misma aventura nuestro protagonista viajará por toda Tierra Santa para ir eliminando objetivos y a la vez ir armando un rompecabezas muy oscuro. Desde nuestro primer objetivo, donde Altair viaja a Damasco para eliminar a un traficante llamado Tamir, y él nos revela que forma parte de otra sociedad secreta y que hay muchos de ellos y que estos mismos van a tratar de vengarlo. Mientras todo esto sucede, Desmond en el futuro, presente, pasado, le dicen que él es parte de la misma legión de asesinos y que su credo, a pesar de los años, sigue enseñándose en secreto. Quien le revela todo esto es una mujer llamada Lucy, que tomará importancia más adelante y en los futuros juegos. Asimismo, Warren, quien dirige la investigación, le dice que necesita los recuerdos de Altair para poder dar orden y paz al mundo, para poder calmar el panorama mundial. Miles regresa al Animus para seguir reviviendo la vida de su antepasado, y en estos recuerdos el protagonista elimina a Garnier de Nablas, que se supone que era un médico cruel, pero en realidad curaba a sus mentes desvalidas con un artefacto. Seguido de esto, en Jerusalén, Altair acaba con Talal, una esclavista que en su último lecho le confiesa que él no vendía esclavos, sino que ayudaba a la gente en desgracia para darles una mejor vida. Los siguientes 3 objetivos en el camino de nuestro héroe son lugartenientes de Ricardo Corazón de León y el Sultán Saladino. El primero fue Guillermo de Montserrat, quien decomisaba la comida de la gente, pero en realidad solo la estaba racionando. Creo que nos estamos dando cuenta de cierto patrón aquí, ¿verdad? El siguiente en la lista, y perdón por mi mala pronunciación, fue Nabul Nuqoud, corrupto que desviaba el dinero para financiar a Saladino. Este man sí era un corruptazo que solo mandaba a matar gente porque le estorbaba. Por eso le dice a Altair que ellos dos son lo mismo. Después de tanto, el asesino va con su maestro, diciéndole que todos sus blancos hasta ahora parecían malvados, pero que ellos creían estar haciendo lo correcto. Es donde Al-Mualim le revela que todos estos eran templarios a la orden de Robert de Sable, quienes, al igual que los asesinos, buscan la paz en Tierra Santa, pero por su propio beneficio y sin usar el código ético que llevan los asesinos, llevándose entre las patas a Saladino y a Ricardo Corazón de León. En el presente, Lucy le revela a Desmond que Abstergo y el Dr. Warren también son templarios y que estos siguen buscando el control mundial, tal cual lo hicieron en la época de las cruzadas. Así es, el pleito de asesinos y templarios lleva más de 800 años desarrollándose, y su última treta es hacerse de un recuerdo específico que les podría dar esta oportunidad. Altair sigue con su propia cruzada donde elimina a Jamal, un regente muy cruel. Una vez hecho esto, regresa con Al-Mualim y le pregunta por el tesoro templario que le quitaron a Robert de Sable. Se lo muestra, a este se le conoce como el fruto del Edén, y le dice que este objeto es capaz de controlar la mente y el espíritu de quienes lo ven, y los templarios lo quieren para poder someter a toda la tierra a sus caprichos. Para no hacer el cuento aún más largo, toda esta conspiración es para que Robert de Sable y Ricardo Corazón de León arrasen Masyaf y eliminen a todos los asesinos. Pero resulta que al matar al primero, o sea, de Sable, este le revela que en realidad Al-Mualim es quien quiere el poder del fruto para él y poder conquistar Tierra Santa. Así es, Al-Mualim fue corrompido por el fruto del Edén. Altair lo enfrenta y aunque tiene todo en contra, ya que su maestro tiene el control total sobre el fruto, lo logra derrotar. Él jura que destruirá el artefacto, pero justo este se activa y revela un mapamundi donde por todo el mundo hay más frutos del Edén, y de la nada Desmond despierta, ya que este era el recuerdo que Abstergo y Warren estaban buscando y ahora lo tienen que matar, mientras mandan a gente a todo el mundo a buscar los artefactos restantes. Pero Lucy les comenta que no pueden acabar con Desmond aún, ya que lo necesitan para obtener otro recuerdo clave. Así que junto con Warren lo encierran en su habitación, donde descubre que ha adquirido el poder y las habilidades de Altair, como poder ver más allá de lo evidente. Chiste chavorruquísimo, por cierto. Y descubre que en su habitación, escondido, estaba un mensaje encriptado de la persona que estuvo antes que él y que le había dejado. Y
aquí termina el juego, dejándonos en un cliffhanger de lo peor, pero que se resolverá en el próximo título. Wow, pues suena una historia con muchos personajes. Sí, muchos personajes. Muchos personajes, pero también, pues sí, como que es suficiente historia para tener muchos juegos, ¿no? Sí, muchos juegos. Sí, pues de hecho son bastantes. Y el juego, conforme vamos avanzando en las sagas, pues por ejemplo este primero pues es Altair. En el juego siguiente, que forma otra parte de otra saga, tenemos a Ezio Auditore da Firenze. Perdón por decirlo pausado. Y también tenemos a otro personaje como Connor Kenway en el tercero, Eder Kenway en el cuarto, Arno, y así sucesivamente en diferentes juegos. Y así mismo en la contraparte del mundo real, mientras en la primera parte, desde Altair hasta Ezio, tenemos a Desmond, llegamos a pasar por diferentes protagonistas, incluso ser nosotros mismos, que nos quieren decir que nosotros también somos parte de la hermandad de los asesinos. Entonces, ¿el protagonista no es el mismo en todas las sagas o cómo? No, no es el mismo en todas las sagas. Como lo mencioné, lo primero es Altair, después la saga de Ezio, que es con un otro personaje, y desafortunadamente ahí se pierde, digamos, tanto en sagas por personaje y más por zonas. Por ejemplo, en la trilogía del Caribe está Edward Kenway, Connor Kenway, de Assassin's Creed 3 y 4, y así sucesivamente, para seguir a los asesinos más recientes, de los títulos más recientes de Ubisoft. Órale. Y pues bueno, es todo por este episodio. Te agradecemos estar escuchando nuestros desvaríos hasta el final, y esperemos haber contribuido a su repertorio de anime y videojuegos históricos. No olviden escucharnos, estamos en YouTube, en Spotify, en Amazon Music como Error 406, anime y videojuegos. Comparte este podcast con más adultos responsables como nosotros. Y esperen más del Error 406. Entretenidamente no aceptable. Y recuerden que no hay edad para hacer lo que te gusta, pero sí para pagar impuestos. Hasta luego. See you. La música de ambientación que escucharon de fondo es propiedad intelectual de Ivan King. En la descripción puedes encontrar mayor información. Donde otros hombres siguen ciegamente la verdad, recuerda, nada es verdad, todo está permitido.